Buenas noches. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, creo que tiene mucho volumen. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo, ¿dónde nos quedamos? No, capítulo 10, verso 18, pero sí, lo único que está atento es Carlos. No se crea. Bueno, ya estamos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 18 al 22. ¿Sí? Pues bienvenidos todos. Y antes de iniciar, ¿qué le parece si oramos? Yo le pido por favor que ore por mí, porque lo necesito, y yo voy a orar por ustedes también, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos regalaste, donde pudimos disfrutar, Señor, de tu presencia, pero donde pudimos expresarte. ¿Quién eres tú para nosotros, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo son tus bondades, Señor? ¿Cómo es tu poder? Ese poder transformador, Señor. Gracias por eso. Gracias. Permítenos esta tarde entender tu palabra, Señor, escucharla con determinación, escucharla con atención, Señor. Danos entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos revele a Cristo, nos revele el Espíritu, la intención de tu palabra, Señor, hacia nosotros, para vivir, Señor, para amarte a ti, para amar al prójimo, para hacer tu voluntad, Señor. Permítenos esta tarde aprender lo que tu palabra dice, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? Bien, voy a tratar de hacer un resumen. Creo que va a ser breve la enseñanza, quizá unos 30 minutos. No es cierto, yo creo que sí va a ser más tiempo, pero quiero hacer un pequeño resumen, porque está muy ligado, todavía viene tratando el tema de la idolatría. El tema de la idolatría el abanico es muy grande, ¿no? A lo que podemos llamarle idolatría, y lo que es idolatría no solamente son esculturas, figuras, imágenes, porque luego pensamos en idolatría y hablamos, o se nos viene a la mente imágenes, ¿verdad? Esculturas, y decimos, yo no soy idólatra, gracias, yo no soy idólatra, yo no soy así porque no adoro imágenes, ¿verdad? Nada más adoro mi trabajo, nada más adoro a mi esposa, nada más adoro a mis hijos, mi profesión, mi vocación, pero de ahí en fuera, ídolos e imágenes no, ¿verdad? Se entiende la ironía, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de refrescar un poquito. Está muy alto el micro, ¿verdad? No se quiere bajar. Pero bueno, solo para refrescar un poco el contexto, recordemos que el capítulo inicia con la iniciativa de Dios sobre el pueblo de Israel, ¿sí? La iniciativa de Dios sobre el pueblo de Israel. Voy a dar pequeños puntos principales para que refresquemos otra vez y relacionemos en qué va a concluir hasta el verso 22. ¿Está bien? Del 18 al 22. ¿Sí? Entonces, inicia con la iniciativa de Dios sobre el pueblo de Israel. La misma y figura es para nosotros hoy en día. La iniciativa la ha tomado Dios sobre su vida y sobre mi vida. Eso lo tenemos que tener presente, mis hermanos. Ahora se bajó de más, ¿no? Me están haciendo que suba la voz y baje la voz, a ver pues.
Entonces, la iniciativa de Dios ha sido desde el principio. Él es el creador de todas las cosas, Él es el sustentador de todas las cosas, revelado desde el principio. Él es el amante de su creación por excelencia y todavía lo sigue siendo. ¿Está de acuerdo conmigo? A usted y a mí nos sigue amando cada día y sigue dando de su gracia y mostrando su bondad hasta el día de hoy, hasta este momento que su corazón y el mío están latiendo. La bondad de Dios y su misericordia y su favor están sobre toda su creación y de una manera especial, según la palabra de Dios, sobre sus hijos. ¿Alguien diga amén? Entonces, fíjense bien, este capítulo, antes de Pablo hablar sobre el tema puntualmente de la idolatría, él está poniendo como ejemplo la iniciativa de Dios hacia el pueblo de Israel, un pueblo especial donde Dios quiso revelarse y manifestarse antes de este nuevo pacto que es en Cristo, o la revelación de todos los tipos y sombras que pasó entre Israel y pues todo el pueblo y los profetas y los patriarcas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios se mostró como el Dios que tiene iniciativa y lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Entonces, los saca de Egipto y empieza con expresiones como todos estuvimos bajo la nube, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, ¿se acuerda? De eso está hablando de algo muy importante. Respecto a Dios, se refiere a que Dios tuvo esa iniciativa, perdón que sea tan reiterativo, refiere provisión de Dios hacia su pueblo, enseñanza de Dios hacia su pueblo, cuidado, instrucción constante, continua. Eso Dios lo mostró desde que saca al pueblo. Desde antes lo había prometido. Luego, cuando la nación crece en Egipto, Dios cumple su palabra y a su debido tiempo los saca con mano poderosa. Esto quiere decir con grandes señales. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, empieza con esa expresión Pablo, todos participaron de eso. Cosas de las cuales hoy, repito, disfrutamos usted y yo. De todos esos eventos, ahora en Cristo nosotros disfrutamos de ese cuidado, protección, guianza, sustento de Dios hacia nosotros. Él es el que sigue, a pesar de nosotros mismos, Él sigue haciéndolo. Él sigue guiando, Él sigue instruyendo. A veces nos tardamos un poco, ¿verdad?, en obedecer o en responder, pero Él es paciente con nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Todavía Él sigue siendo paciente. Y luego da Pablo el ejemplo lamentable, la respuesta del pueblo. Esta es la tragedia. Dice una parte del texto, pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron, ¿qué dice? Postrados en el desierto. Y esta palabra es un eufemismo para decir quedaron esparcidos y muertos en el suelo. O sea, los que no entraron a la tierra prometida, todos los que murieron en esa generación. Que una persona, en el pensamiento hebreo, una persona que quedaba tendida en el suelo, en el desierto, que no tenía debida sepultura, esa es la expresión, es algo vergonzoso, es algo lamentable. Pues imagínate, ¿no? Nada más eso. Entonces, y dice que estas cosas lamentables también sucedieron, pero nos dejaron una enseñanza, ¿verdad que sí? Dice, ¿para qué? Y esto es central. Ya nos vamos a ir acercando un poquito más al verso 18, pero para no codiciar cosas malas. Esto debe de quedar en nuestro corazón. Los ídolos son una fuente de atención porque el propósito final de un ídolo por el cual se puede y se tenía o se tiene un ídolo es por codiciar cosas malas. Y lo dice el texto. Y la codicia, en una definición, es el deseo excesivo de poseer lo que no tenemos. Podría ser un deseo perverso de poseer lo que pertenece a otro, como dice en el 10º mandamiento,
que pues se viola ese 10º mandamiento cuando se desea, ¿sí? Y la palabra aquí es la palabra abá, esta palabra hebrea que está expresada en Deuteronomio 5:21 significa desear para sí mismo, y en Éxodo 20:17 utiliza otra palabra que es desear, que es chamat. Bueno, lo que quiero decir con esto es que Pablo trae a memoria lo que ya el Señor había dicho desde el principio, de las advertencias que Dios le dijo al pueblo: no codicien, no deseen, no solamente ídolos, sino no codiciar y no desear. Ahora, fue ejemplo para nosotros estas cosas que acontecieron y siguen siendo una llamada de atención para nosotros, para usted, para mí, no codiciar cosas malas. Fíjense bien, ya dijimos que era la codicia y tenemos que recordarlo y tiene que estar presente porque tiene que ver con el tema de la idolatría. Entonces, también puede ser definido como un deseo intranquilo, no necesariamente poseer lo que es del prójimo, sino algo semejante. O sea, no solo lo del prójimo, sino desear intranquilamente algo. Póngale usted, repito, lo que usted pueda imaginar que tiene que ver con el deseo, ¿sí? O sea, el deseo intranquilo, aquello que en algún momento puede robarnos la paz, la tranquilidad, y además que se origina en algo malo. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, griega, es kakos, significa malicia interior. Esas son las cosas malas. Codiciar cosas malas está hablando de algo que nace en una naturaleza o en un deseo interior, pues podrido, envenenado, sucio. Habla de una malicia interior, la cual proviene o emana de un carácter moralmente podrido. Y puede ser también de una naturaleza no redimida o de la carne, ¿sí? ¿Cuántos están en la carne todavía? Los demás yo no veo que sean espíritu, pero estamos en la carne, todavía estamos en un cuerpo vendido, ¿a qué? Al pecado, ¿verdad que sí? Aunque pongamos cara de el santo enmascarado, estamos en la carne, hermanos, y nuestra carne está vendida al pecado y pecamos, ¿sí? Pecamos. Entonces, podemos llegar a codiciar cosas malas disfrazadas de piedad. Pueden llegar a convertirse en idolatría esas cosas malas. Por eso nos tenemos que revisar constantemente qué estoy deseando. Pablo quería llamar la atención a los hermanos de Corinto porque, miren, llegó a tal grado, y usted sabe la historia, llegó a tal grado el asunto que Pablo envió cartas de respuesta, pues, y esta es una de esas, hablando respecto al matrimonio y hablando también respecto a la idolatría. ¿Sí me explico? O sea, esta es la respuesta de un reporte que le hicieron. Ahorita vamos a ver quiénes fueron los que hicieron ese reporte. Entonces, pero el propósito y el deseo y la intención de Pablo es decirnos a nosotros: no deseemos cosas malas, cosas podridas, cosas que se originan en nuestra naturaleza. Mis hermanos, muchas veces por eso nos encontramos esforzándonos tanto por cosas que nacieron en nuestra naturaleza carnal, en nuestros deseos egoístas. ¿Verdad que sí nos pasa? Nada más a mí. Estoy en problemas. Bueno, a mí me pasa que de repente me puedo ver envuelto deseando cosas aparentemente muy buenas, pudiéramos decir neutrales. El punto es dónde se originaron, ¿sí? Y cuál es su fin. Y luego esas las puedo poner como el centro de mi vida, donde gira mi vida, mis decisiones, mis conclusiones de vida giran en torno quizá a eso que he puesto como centro de mi vida. Póngale nombre: esposa, hijos, trabajo, ya lo sabemos, entretenimiento, mi ministerio. También le hice como el Chapulín Colorado, ¿no? Así.
Hay muchas cosas, mis hermanos, que se originan en nuestra carne y que terminan siendo idolatría. Pablo quiere ser muy claro con esto y decir, hermanos, no deseemos cosas malas, porque el resultado de eso ya tenemos como ejemplo al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, dice también una dura exhortación de Pablo, parafraseando, dice, ni seamos idólatras, ¿se acuerdan? ¿Qué dice sus textos? Concretamente, no pongamos la confianza en lo que vemos. Esto pareciera ser una paradoja o algo contrario, no confiar en lo que vemos. Pero nosotros entendemos que no podemos confiarnos en lo que vemos para descansar en eso como mi provisión, como mi único sustento, como mi seguridad. ¿Me doy a entender? Y puede ponerle usted el título que usted quiera, una relación. Hay personas, una relación, ¿no? Hay personas que se quitan la vida porque la persona, o el hombre o la mujer, no le correspondió o lo engañó y se acabó su vida. Ya no tiene sentido la vida. Tristemente, creyentes que de repente también tuvieron una mala experiencia, un noviazgo, lo que sea, lo dejó y dejó al Señor y jamás, ¿me explico?, volvieron al Señor. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta lo que Pablo dice, la advertencia, porque los hermanos de Corinto eran tremendos, así como los de La Paz también, ¿verdad? Entonces, y fíjense esta ilustración que pone Pablo, dice, se levantó el pueblo ¿a qué? A comer y beber. ¿Qué tiene malo de comer y beber? Todos comemos y bebemos, ¿verdad? Y luego dice se levantó a jugar, pero aquí la connotación es la gente comió pues, como animales, bebió como propiamente animales también. Y ya entrando en ese éxtasis de idolatría, de deseos excesivos, de deseos egoístas, de placer, dice se levantaron a jugar. Y la connotación de aquí de se levantaron a jugar es que como un niño se levanta y hace desorden, un niño que no tiene madurez, esa es la idea, un niño inmaduro, un niño que puede hacer muchas cosas, ¿no? Quitar, mentir, gritar, hacer cosas. El pueblo hizo lo mismo. Y esto es un ejemplo, mis hermanos, de una persona, de una persona, puede ser de un creyente, de alguien que corre tras sus placeres, tras sus deseos naturales, pero de una forma desmedida, incontrolada o descontrolada, ¿sí? Y termina viviendo y actuando como un niño. Por eso Pablo más adelante dice, y ahorita vamos a ver qué dice, que entendamos, que pongamos en mente esta amonestación. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, y después vimos el final del pueblo de Israel, juicio, ¿se acuerdan? Juicio, a causa de todo esto. Entonces, de nuevo esto lo dice Pablo, y él lo dice, esto nos debe de servir como ejemplo para que no codiciemos. Otra vez, ¿se acuerdan? No codiciemos cosas malas. Y luego dice, y como ejemplo otra vez dice Pablo, para amonestarnos. Y esta palabra es muy importante, muy interesante, porque amonestarnos no es como que te sacaron la amarilla y no es esa clase de amonestación, es direccionar la mente en el sentido que necesita ir. ¿Se da cuenta a dónde Dios nos quiere llevar, mis hermanos? Es que realmente hacemos lo que pensamos, ¿verdad? O hacemos lo que el cuerpo nos pide. Ya están dudando, ¿no? O sea, ¿le da al cuerpo lo que le pide o lo que la mente decide hacer? ¿Quién gobierna? En su caso, ¿su cuerpo o su mente? Porque luego puede
llegamos a creer, ¿no?, que pecamos, que hicimos algo, porque de repente, como decía el pastor Raúl, fui llevado por un torbellino y me llevó y ya estaba pecando. No hay tal cosa. Decidimos en la mente y lo que ponemos en la mente lo hacemos, terminamos haciéndolo. ¿Sí? Argumentos, batalla de argumentos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Batalla de argumentos. Ok. Entonces dice, para amonestarnos, fueron como ejemplo, dice Pablo, para amonestarnos, para direccionar nuestra mente en el sentido que necesita ir. Es una advertencia de Dios. Eso es parte de esta connotación. Entonces, es decir, nosotros de alguna manera, de manera simbólica, mis hermanos, seguimos siendo peregrinos y extranjeros, ¿verdad que sí? En esta tierra cada vez más desértica, sin vida, en corrupción, descompuesta, o está mejorando nuestra sociedad. ¿Verdad que no? Y no es que estemos declarando negativo, pero sí está empeorando, la verdad. Cada vez más a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Está de cabeza el asunto. Y bueno, estaba escrito que así iba a pasar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros también seguimos así y estamos pasando como Israel en este desierto. Y nos van a venir pruebas, ¿verdad que sí? ¿Creyentes tenemos pruebas, sí o no? Y todavía estamos en el contexto de la idolatría, ¿eh? Fíjense bien. Nosotros, que somos probados, Dios promete algo: no permitir que pasemos por pruebas que no podemos soportar. Así que descansemos en Dios. Hay personas que llegan a pensar que su prueba es la peor del mundo, que ni al... ¿Quién le puede poner de ejemplo, no? Que nadie ha sufrido más ni sufrirá más después de esta era que él o ella. No, mis hermanos. Entonces, ¿estamos haciendo a Dios mentiroso? No somos los que sufrimos más, no somos los que somos más probados. Son necesarias las pruebas y son necesarias las tribulaciones, ¿sí o no? Lo dice la palabra. Es parte del equipaje, como decía ahorita Carlos, el discipulado, ¿verdad? El discipulado, el ser discípulos de Cristo. Entonces, esto me asombra mucho el que Dios y que Pablo recuerda y le dice al pueblo: tranquilos, miren, no vamos a ser probados más de lo que podemos soportar. Eso ya es un descanso. Así que cuando vengan pruebas, yo sé que al presente no nos gustan, ¿verdad? Y no se siente bien. La verdad es que no, pero mayor que todo eso es la seguridad que podemos tener en Dios. Es decir, confío en Él, por muy duro que pueda ser, por muy duro que pueda ser. No porque somos fuertes, sino porque el Señor dice eso en su palabra, y eso es confiable, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense cómo dice, y no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Y luego dice Pablo, a causa de todo esto, dice, otra vez, que insistente este hermanito Pablo, ¿no? Dice, huid de la idolatría. Ya le pone una connotación más urgente. Huid de la idolatría. ¿Qué es huir? ¿Alguien ha huido alguna vez de algo? ¿De peligro? ¿Ha huido alguna vez? ¿De la policía? Yo sé que más de 3 o 4 que están aquí, y no voy a decir su nombre. ¿Qué connotación tiene la huida? Urgencia, ¿verdad? Miedito, ¿verdad que sí? Velocidad, adrenalina. Huyamos de la idolatría, huyamos de los deseos malos. Eso es lo que Pablo está queriendo dejarnos claro. Ok, fíjense bien. Y aquí viene otra parte, todas son las centrales las partes estas, ¿no? Viene algo muy importante que creo yo. Y Pablo, fíjense cómo le dice a los hermanos de Corinto, que era pesado Pablo, les dice, como a sensatos les hablo. Como a sensatos. ¿Saben qué quiere decir esto? Como a personas que utilizan el sentido común, que utilizan su mente.
como personas que tienen la cualidad de mostrar buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones, porque son hijos de Dios, porque consideran la palabra de Dios, no porque esté en sí mismos esto en nosotros, sino me estoy en una encrucijada, no sé qué hacer, Señor, no tengo claridad en esto, en lo que usted quiera y mande. ¿Qué hace un creyente? ¿Qué debemos hacer? ¿Llorar? Bueno, también si se puede un ratito está bien. ¿Quejarnos? Irle corriendo así al pastor, mira, ya me estoy acabando esto de... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mande? Ir al Señor. No hay palabras mágicas, hermanos. No hay oraciones mágicas. Pablo dice, como a sensatos les hablo, como a personas que usan bien su mente. Y atrás ya vimos lo que dijo respecto de la mente, ¿se acuerdan? Amonestarlos, direccionar la mente a la palabra de Dios. No nuestras buenas ideas, ¿verdad que no? Bueno, entonces dice, personas que utilizan el sentido común. ¿Cuál sentido común? ¿El natural? No, el sentido común de un creyente. El sentido común del creyente es la palabra, pues. ¿Sí estamos de acuerdo o no? El sentido común es, bueno, no es que quiero ser religioso, ni quiero ser el santo enmascarado y fuera de la iglesia el tinieblas. No. Quiero ser lo que digo que soy, creyente. Quiero ir a la palabra. Así que por favor no nos atrevamos a que cuando andamos con un hermano, por allá digan, sé religioso, brother, o no seas bíblico. Bueno, no me lo vaya a decir a mí, por favor, porque vamos a alegar. No, es que, mis hermanos, de verdad, yo sé que a usted también le ha tocado platicar y conversar con personas que dicen ser creyentes, que tienen muchos años de creyentes aparentemente, y dices, oye, pero eso no, pues no, ¿verdad, brother? ¿Cómo la ves tú? Y de repente, ¿qué tiene, brother? No ser religioso. ¿Sí hierve algún líquido por aquí? ¿Verdad, pastor? Y dices, tú no puedes ser. Tienes 45 años en el Evangelio o más. Hay unos que sí, literalmente sí conozco que tienen esa edad. No están aquí, no lo volteé a buscar. Pero que piensan de esa manera, bro. Bueno, que no, dice Pablo, no, que no sea eso. Entonces dice, y luego torna en esto, fíjense cómo nos va direccionando Pablo en este tema y dice, y empieza a hablar de la cena del Señor. Ok. En la cena del Señor, los hermanos tenían un hábito, un buen hábito, empezó muy bien, las fiestas o las reuniones ágapes, ¿se acuerda? Usted sabe muy bien porque ya se ha enseñado muchas veces. En esas reuniones se juntaban los hermanos de la iglesia, hacían un pollito asado, comían, bebían, y al final, eso era una comida, un alimento, coinonía, comunión, había palabra de Dios, todo, y al final se hacía la cena del Señor, se celebraba. El punto es que los hermanos de Corinto llegaron a tal desorden que le metían duro al pollito, a la carnita comprada, ofrecida a los demonios, y además sí se pasaban de copas, y luego participaban ligeramente de la cena del Señor. ¿Me doy a entender? Pero vamos a tratar de descubrir dónde está lo que Pablo nos quiere advertir, pues. No solamente es el punto de la participación de la cena del Señor, que de eso está hablando también. Entonces, el punto era que cuando llegaban a este punto, donde llegaban hermanos con carne ofrecida a los ídolos y a los demonios, a los ídolos, vamos a quedarnos ahí, ahorita vamos a llegar a esa parte. Llegaban con su carnita más económica, decían, bro, ahí está la carne asada, ¿no? Y, oye, pero esa la compraste allá donde ya fue ofrecida a tal ídolo, a tal dios, a esto. Y el brother, ¿saben qué decía?
no le hace, no pasa nada. Yo no soy débil. Pablo habló de ese tema, pero ojo, se estaba perdiendo el amor al hermano. ¿Sí me voy a entender? Se estaba perdiendo eso de vista. Había hermanos que decían, no puede ser, yo no puedo participar de eso, yo tomé en serio mi vida cristiana, ¿no? Y otros decían, no pasa nada, brother. ¿Qué tiene, hombre? Yo no soy débil, ¿no? Entonces, Pablo es donde está llamando la atención, que no se pierda ningún hermano a causa de tu libertad o de tu conciencia, que no se pierda, no hagas que tropiece. Además que ya había desórdenes, pues había desórdenes. Fíjense, y hacía que tropezaran creyentes nuevos. Ok, fíjense bien, en 1 Corintios capítulo 1:11, a Pablo le llegan con un informe, le mandan un resumen ahí de los hermanitos. ¿Saben quiénes fueron los que le pusieron el dedo a los otros hermanos de Corintios? No, los que llevaron el buen informe, los hermanos de Cloé. Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, le dice Pablo. Y le dice, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre ustedes contiendas. Y ahí empieza a decir, ¿se acuerdan? No, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo llevo carne de esta y tú de aquella y no pasa nada, y que tiene, y comemos de más y tomamos de más. Y eran unos desórdenes y le llegaron los informes. Estos hermanos eran sensatos, ¿sí? Y por eso responde Pablo respecto a las relaciones de matrimonio y respecto a la idolatría. Entonces, vamos a tratar de ya cerrar la idea con el verso 18. Pablo dice, a causa de esto, dice, mirad a Israel según la carne. A ver, no piensen en un filete ni nada de eso. Está hablando, miren cómo se hacían los rituales en el antiguo pacto. Cómo procedían en toda su liturgia, en el ofrecimiento del sacrificio. Había un cuidado especial, mis hermanos. ¿Sí? No con ligereza, claro que no, porque Dios no lo iba a recibir. Por eso dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Sí son partícipes, sí eran partícipes. Está hablando de los que ministraban en el pueblo de Israel. ¿Qué digo pues? Ahí dice Pablo, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Es como está diciendo, a ver, ¿ustedes creen que me estoy contradiciendo? Dice Pablo, no. Ahora, cuando les dice Pablo, aquí está lo clave, hermanos. Cuando Pablo le dice, mirad a Israel según la carne, le dicen, parafraseado esto sería, miren cómo se hacía antes. Miren el espíritu, el corazón de aquellos que ofrecían y obedecían al Señor como Dios había pedido que fuese, sin contaminación, con orden, con limpieza, dedicado para Dios. Y ahí está la clave. ¿Para quién está dedicado? ¿Para quién está ofrecido? ¿Qué es un ídolo? A ver, ¿qué es un ídolo? Nada, ¿verdad que no? Están así como que a ver si no estoy haciendo bolas, ¿no? Dice la Biblia que no es nada. El punto es, ¿qué hay detrás de eso? Pablo lo va a decir ahorita y no se está contradiciendo. ¿A quién se ofreció eso? Y ahorita voy a poner un ejemplo y ya vamos, creo yo, trataré de que entendamos un poquito eso. No se hacía con ligereza ni con menosprecio los sacrificios, lo que ofrecían a Dios, escuche bien, no estaban obligados a ofrecer lo que cualquiera trajera, ¿verdad que no? Ni como lo quisiera traer, ¿verdad que no? ¿Verdad que Dios no está obligado a recibir de nosotros como querramos ofrecernos? ¿Verdad que no? ¿Cómo tiene que ser? Así es. Sí, a ver, y el pastor lo enseñaba, creo que el domingo, el domingo Carlitos, o el miércoles, sobre no ofrecer pues con ligereza, ¿sí? ¿Con qué intención ofreces a Dios? Dios no está obligado a recibir así las cosas. Nunca ha estado de acuerdo así, ni tampoco ahora que los hermanos tenían cierta libertad
Dios estaba así como, no pasa nada, no pasa nada. No, ahorita vamos a ver por qué no. Entonces, Pablo trae otra idea y dice, ¿no somos un cuerpo en Cristo? Entonces, esto es parte de la pregunta, ¿no? Parafraseada, pues. Yo pregunto esto, ¿no somos un cuerpo en Cristo? ¿Sí o no? ¿Estamos unidos a Cristo? Entonces, a Él debo mi lealtad, a Él debo mi adoración, a Él debo lo que ofrezco, mi vida, ¿sí? Todo, no solamente aquí en la iglesia, todo lo que me rodea. Entonces, tomar como lo hacían estos hermanos con ligereza la cena del Señor o lo ofrecido a los ídolos, es decir, a los demonios, ahí está la clave. ¿A quién era ofrecido? A los demonios. ¿Sí? Y también Pablo dice, o sea, bueno, come, ¿no? Si llegan, tú no vas a preguntar, a ver, ¿a quién se lo ofreciste? Come. Pero si tú sabes, es lo que Pablo dice, si tú sabes que esto fue ofrecido a los demonios y no tienes el cuidado de la conciencia del otro o del hermano o para tu propia conciencia, no participes si no te edifica. ¿Me doy a entender? Pablo le está diciendo, es que los hermanos eran bien ligeros, pues. Los hermanos decían, no pasa nada, hay libertad en Cristo, ¿verdad? Que luego decimos así. Ahora no ande buscando demonios en la carne asada ni nada de eso. Tranquilos. Pero sí debemos de entender el contexto, a quién es ofrecido. Sí debemos entenderlo y que el Señor le dé entendimiento y si tienen duda ahí van con el pastor. Pero fíjense bien, mis hermanos. ¿Participante con los demonios? Ahora no estoy diciendo que vamos a estar en condenación si usted come de algo que después sabe, sino partícipe de lo que se ofreció a. Yo participo. Voy a poner un ejemplo. Hace una película Netflix y usted participa de eso. Y usted no revisa de qué contenido tiene y participa. ¿Pierde su salvación? No, ¿verdad que no? ¿Se endemonía? Esperemos que no. Pero participa y participamos. ¿Me estoy dando a entender? Hacen un carnaval, usted va al carnaval porque va a ver el diseño de la ropa o la marca o el tipo de tela, no sé. ¿Se va al infierno? No, depende de la motivación, pero ¿le edifica en algo o participa? Contéstelo usted para sí mismo. ¿Va al juego del Querétaro Atlas? No seas religioso, espérate, está bien, no estoy diciendo que en contra del fútbol nada, pero el punto es, ok, ¿para quién se dedica eso? Es como lo que pasaba en los Juegos Romanos. ¿Para quién? ¿El culto a quién? ¿Para quién es ofrecido eso? ¿Me edifica? De eso va a hablar más adelante Pablo. ¿Me edifica? No me edifica. No participes. Tampoco vamos a andar preguntando quién va y juega el fútbol y quién le va al Atlas. No, nada de eso. No. ¿Me doy a entender, hermanos? Sino ¿para quién es eso? ¿Participo o no participo? ¿Para quién es ofrecido? Ya me acordé. Platicaba con el pastor y me decía, hablando de la música, es que hay unos hermanos que andan cantando música secular y decía, pero es que ¿para quién está ofrecido eso? Es que yo no participo, yo se la dedico a Dios. Espérate, no. ¿Para quién está ofrecida esa música y esa letra? ¿Me doy a entender? Es la misma idea, hermano. Ok, esto es respecto a la cena del Señor y a lo que los hermanos consumían, pero el espíritu detrás de esto es, ¿qué participo yo? ¿De qué participo? ¿De qué cosas participo que pueden convertirse o ser un ídolo en mi vida? ¿Sí? ¿Qué puede ser? Mi protección, mi seguridad. Yo aquí no me saquen de mi confort, en donde estoy, en mi trabajo. No me quiten esto, en mis estudios, en mi ministerio. No me toquen esto porque... ¿Me doy a entender? Mi relación con mis hijos, que no les digan nada, o a mi esposa, no
no me la exhorten. ¿Qué puede ocupar un lugar de preeminencia en mi vida? ¿Y para quién me estoy ofreciendo? ¿Para quién se está ofreciendo usted esta semana, hoy? Es que tenemos que tener ese entendimiento que decía Pablo. ¿De qué sirve si no nos va a construir y edificar? ¿De qué sirve si no nos va a mostrar a Cristo? ¿De qué sirve? No, con esto no estoy diciendo que no vea una película. Revise bien el contenido. Revíselo. Sugerencia, ¿no? No pida. Luego, miren, luego pasado que hermano recomienda una película y te recomienda una película que nomás falta Satanás que brinque y te agarre el cuello de ahí, ¿no? Dices tú, no, hermano, espérate, no me recomiendes eso, ¿no? No, nomás tiene como 7, 8 escenas así fuertes y prácticamente sale el anticristo con... Y dices, no, invénteme. No. Si no edifica, mis hermanos, cuidémonos. No es por ser religioso, sino seamos por dentro y por fuera, esforcémonos por ser por dentro y por fuera lo que decimos ser, ¿verdad? Así como en la ley, ¿cuánto tiempo hubo? Así como en la ley de Moisés, no se admite a nadie para un festín, para un sacrificio, sino al hombre que se ha preparado debidamente. Hoy somos lo mismo nosotros. ¿Sí? Dios nos ha apartado para Él, para que ofrezcamos a Él debidamente. ¿Estamos de acuerdo? No puedo participar de algo, de un ídolo en mi vida y luego venir y levantar mis manos. Y luego salgo y sé que voy a ir a participar allá, le voy a ir a llevar mi ofrendita al ídolo, salud. No, debemos de prestar atención, de cuidarnos, de preocuparnos. El que esté firme, mire, que no caiga. ¿Sí? Entonces, lo más importante, mis hermanos, es para quién está dedicada nuestra vida, a quién le pertenecemos, de qué comunión participamos, de la del Señor o de la mesa de los demonios. Qué duro, Pablo, ¿no? Pero es una realidad. Tú ves al ídolo y no ves un demonio ahí, ¿no? Manifestado. Entonces, del ídolo no es nada. Pero ¿para quién está ofrecido eso? ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, lo central es que cuidemos en nuestro corazón, pongamos atención en nuestra vida, que no nos pase lo que le pasó a Israel, que no nos pase lo que le pasó a los hermanos de Corinto, y nos deslicemos y lleguemos a quedar postrados, porque no quisimos quitar la idolatría de nuestro corazón. Así que cualquier cosa, mis hermanos, que nos impida una total amor, adoración al Señor, tenemos que derribarla de nuestra vida. Cualquier cosa que nos esté impidiendo. Mire, cada uno de nosotros sabemos cuándo de repente quiere surgir un ídolo en nuestra vida, ¿sí o no? ¿O no? Cada uno de nosotros dice, esto no está bien, tengo que derribar, tengo que quebrar esto, porque detrás de esto hay algo a quién va dirigido. Tengo que romper con eso. Ya usted definirá si son películas, si son videos, si es música, si son series, si es ropa, para quién está ofrecido, hacia quién se ofrece. ¿Sabe usted que la industria esa lleva propósitos? Todas las industrias, ¿verdad? Tienen sus propósitos y van ofrecidos a alguien. Ya sea el culto al hombre, el culto a la mujer, a las cosas de este mundo, a lo material, a las ideas. ¿De quién es nuestra fidelidad? ¿Es a Cristo
Entonces, todo lo que me intente separar de mi comunión, de mi cercanía con Dios y con sus hijos, lo tengo que rechazar inmediatamente. O me doy la libertad de participar porque soy fuerte. ¿Verdad que no? Huyamos de la idolatría. Pablo concluye y dice: no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No estaba siendo religioso Pablo, estaba siendo muy claro y muy certero de la realidad que se esconde detrás de tantas cosas que se levantan como un ídolo alrededor de nuestra vida. Son muchas, mis hermanos. Tengo que repetirlo: pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra esposa, puede ser lo que usted quiera y no Dios. Y ese es el peligro, pues ese es el riesgo. Y eso es donde tenemos que estar atentos. El Señor tiene que ser el centro de mi vida, porque soy de Él, porque le pertenezco a Él, no porque es algo que me grabé. Deseo pertenecerle a Él. ¿Usted desea hacer eso? Bueno, vamos a ponernos de pie. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, lo que se sirve para los demonios. Dice, y luego la pregunta retórica con la que va a concluir Pablo dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahora, ¿lo provocaremos a hacer? Híjole, creo que es un buen indicador, mis hermanos, cuando nosotros estamos siendo estorbados en tantas cosas, porque es Dios mostrando su misericordia y su amor, diciéndote: te estoy estorbando, te estoy quitando eso, te estoy poniendo trabas a eso, porque no quiero que eso se convierta en un ídolo, pero me estás provocando a celos. Le estás dando tu amor y tu lealtad a eso. Que el Señor nos escudriñe el corazón como Él quiera, ¿verdad que sí? Y al final Pablo dice: ¿acaso lo vas a poder vencer? ¿Acaso podrás más tú que el Señor? Claro que no. Pero sí podemos resistir, sí podemos estarlo provocando. ¿Verdad que sí se puede? Pues ahí vimos el ejemplo de Israel. ¿Qué le parece? Yo le invito a que oremos y que el Señor nos ayude con todo esto y nos dé dirección. Y siempre nos recuerde que Él sea el primero y el último en nuestra vida. El primero y el último, como el principio y el fin, como Él se revela. El primero en mi decisión, el último en mi decisión, el primero en mi pensamiento, el último en mi pensamiento. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Qué desafío, Señor. Qué desafío, Señor. Pero qué alegría y qué verdad, Señor, hay en tu palabra al ver de qué nos quieres librar, Señor. Al ver, Señor, qué nos quieres evitar, Señor, en lo que quieres que no deseas que caigamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner atención en lo que consumimos, en lo que participamos, Señor, por favor, y que no sea una carga para nosotros el hecho de abstenernos de cosas, Señor, que son ofrecidas y que tienen, pues, toda la dirección a ofrecerse a los demonios. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ser convencidos por tu Espíritu en nosotros, Señor. No por fuerza. Ayúdanos a tomar en serio la advertencia que Pablo le hacía a los hermanos. Consideren, sean amonestados. Consideren, sean amonestados, huyan de la idolatría, huyan de quien ofrecen su lealtad, huyan de a quien ponen en primer lugar en su vida y pongámoslo a Él.
recordando que ninguna prueba, que ninguna dificultad, Dios permitirá más de lo que podamos soportar, así que podemos estar confiados y seguros. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. A cualquiera que esté batallando, Señor, en algún área, con algún ídolo, con cualquier cosa, Señor, que podamos estar siendo estorbados y seducidos. Por favor, tú derríbalo, Señor. Por favor, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo en nosotros y nosotros podemos hacerlo con tu ayuda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si Dios quiere, nos vemos el... ¿Qué día? El sábado, con la ayuda de Dios, temprano, y el domingo también por acá. ¿Sí? Ándale, pues gracias. Dios los bendiga.